Nos volvemos a encontrar y ya con los consejos de, recién dábamos de finales de invierno, ahora ya finales de invierno, primavera, porque la próxima charla de primavera no va a ser de primavera, va a ser de jardines verticales, así que quería aprovechar para avisarles. Entonces ahora los consejitos son también ampliando un poco lo que habíamos dado de finales del invierno y también lo que se puede empezar a hacer a inicios de la primavera. Una de las cosas que se hacen en esta época, ya a finales de agosto, primeros días de septiembre, recién habíamos hablado de mediados de agosto, primeros días de agosto, hacer los últimos trasplantes. Y uno de los que se trasplanta ahora a primeros días de septiembre, inclusive ya septiembre, después del 20 o 21 de septiembre, cuando el suelo está más tibio, serían las gardenias y los citrus. Los citrus tienen mejor reacción en esa época que en pleno invierno. Entonces es un buen momento para cambiarlos de lugar y bueno, la opción es sacar un poco de follaje para que no sufra tanto el trasplante y cambiarlos de lugar. Habitualmente los citrus requieren mucho viento y mucho sol, que eso los beneficia para que no se enfermen y para que produzcan mejor calidad de fruta, los limoneros fundamentalmente. Y la otra alternativa de cambiar de un limonero de lugar es cuando están muy cerca de un muro, porque los limoneros tienen el problema de que por el tallo ingresan la mayoría de las plagas, porque las hormigas las llevan la cochinilla y el pulgón, porque se alimentan de una mielcita que es el excremento de los pulgones o las cochinillas. Entonces nos llenan el árbol de enfermedades. Entonces lo que hay que hacer es una especie de barrera pegajosa de resina para que se le pegue la pata a la hormiga y no ascienda. Pero ¿qué pasa? Si ese citrus está cerca de un muro, tenemos dos problemas. Por un lado, la cal de los cimientos. Y esto que le estoy diciendo para los citrus también va para las gardenias, lo que le llaman la gente jazmines. Que los suelos alcalinos, que tienen mucha cal de los cimientos, hacen que las hojas se pongan amarillas y no produzcan, las gardenias no produzcan buenas flores ni buena fruta, ni buena hoja. Y en el caso de los citrus, al estar muy amarillenta la hoja, tampoco va a nutrir correctamente. Otro de los inconvenientes por los que tenemos que sacar de cerca de los muros las gardenias o los citrus, es la subida de las hormigas. Recién decíamos que si hay un tallo único, las hormigas van a subir por ese tallo único, por ese tallo central, y si ahí colocamos una barrera de resina, las hormigas no ascienden. Ahora, si una rama de ese citrus o una rama de esa gardenia toca el muro, van a ascender por ahí, y ahí ya no podemos cortar todas las ramas que quedan contra el muro. Entonces a ese citrus y a esa gardenia hay que alejarla de la cal de los cimientos y alejarla de las hormigas que pudieran ingresar por las ramas que están en contacto con el muro. El mejor momento para hacer estos trasplantes sería a partir de finales de agosto hasta finales de septiembre. Ese lapso de ese mes es el que mejor resultado va a dar para este tipo de trasplantes. Hay que tener en cuenta que hay que podar en consecuencia, ¿no? Si nosotros, lo que decíamos en el video anterior, si nosotros tenemos una planta de 1,50 m de altura y nuestro pan de tierra va a ser de 30 centímetros, porque más de eso no podemos sacar porque no nos da la espalda para levantar algo. Otra, el pan de tierra cuando se saca tiene que estar seco. Es un error habitual regar antes de cavar. No, mientras más seco está, más compacto está y se puede trasplantar de un lado para el otro y la tierra está compacta. Si nosotros humedecemos, ese peso del agua va despegando de las raíces, se desgrana
y el trasplante no da buen resultado. Hay que hacerlo con un suelo lo más compacto posible, se trasplanta y una vez que se colocó en el lugar definitivo, ahí regar muy bien y entutorar, porque si es un citrus que tiene una copa que va a estar expuesta al viento, va a tender a moverse con el viento, entonces se le colocan 3 tutores, 3 palos, 3 o 4 palos que lo mantengan lo más firme posible, para que el viento no lo mueva por lo menos por 3 meses hasta que esta planta ya está estabilizada. Ni se les ocurra comer limones, mandarinas o naranjas durante el primer año cuando hicieron el trasplante, porque la planta no va a gastar energía en producir fruta, sino ha recompuesto las raíces que se rompieron en el trasplante. Entonces, pero es el momento, entre agosto, finales de agosto y finales de septiembre para hacer ese trasplante. También para quitar algunas ramas, que no, a lo mejor no lo tienen que trasplantar, pero para cortar algunas ramas de los citrus o limoneros fundamentalmente, que tienden a irse muy arriba, es un buen momento, finales de agosto, finales de septiembre, para hacer la poda de esas ramas. Solamente quiten aquellas ramas de crecimiento extremadamente vertical o las muy negativas, las que han cargado mucho fruto y se han doblado hacia abajo, porque esas van a ser las que más frutos van a cargar el próximo año. Las de crecimiento negativo, porque los mejores frutos se obtienen en las ramas de crecimiento donde la savia circula lentamente, pero ya es tan negativo que la desgaja y la quiebra. Entonces todas esas ramas de crecimiento negativo hay que podarlas, las de crecimiento muy positivo que van muy hacia arriba también, y solamente quedan las ramas abiertas laterales que tienen una buena apertura como para poder cargar buena cantidad de limones, naranjos o pomelo. El pomelo es el que más tiene que tener en cuenta porque es el fruto más pesado y dobla mucho las ramas, y esas ramas dobladas al otro año, si tienen mucha fruta sobre la rama doblada, que seguro las va a tener, las termina desgajando y se termina partiendo, y ahí cuando se parte ingresan las enfermedades y termina muriendo la planta años más tarde. Entonces todas las ramas de crecimiento negativo hay que sacarlas, y el momento de sacarla es finales de agosto, finales de septiembre. Ese mes entre finales de agosto y finales de septiembre es el óptimo para lograr esa situación. Entonces, bueno, ya podamos citrus, ya trasplantamos citrus, trasplantamos los jazmines, lo alejamos de la pared. Las gardenias son gardenias, no jazmines. Jazmines son el jazmín polianta, las trepadoras son jazmináceas. Que nosotros llamamos popularmente jazmín es una gardenia jazminoides. Bien, hicimos los trasplantes. Ahora vamos no hemos hablado de la huerta. Primero vamos a tomar un mate. Para hablar de la huerta, finales de agosto, podemos empezar a sembrar en almácigo ya, no a campo, porque pueden llegar a haber una helada que las queme. Se puede sembrar en almácigo pimientos, se puede sembrar tomates, se puede sembrar berenjena en agosto, pero a cubierto, en almácigo, en los tubitos de papel higiénico, como yo les conté alguna vez. Le cortan el fondo en 4, le doblan las orejitas para adentro para hacerle el piso, lo llenan de tierra y hacen una macetita donde van a sembrar 2 pimientos, 2 tomates, 2 berenjenas, de a 2. Porque siempre tenemos un porcentaje de germinación mínimo. Si nacen las 2, bienvenidas sean, después se dividen, no hay problema. Pero de las 2 habitualmente nace una. Entonces eso lo ponemos en una cochera, en una cocina, en un lugar donde puedan estar todas paraditas, inclusive se las ata con una bandita elástica o un hilo para que se mantengan todas paraditas, se las riega todos los días y a medida que van germinando se van poniendo en un lugar más iluminado, porque si no se hace muy alina, muy alta la plantita, ¿no?
Y cuando esa planta ya tenga una altura de 10 centímetros, que va a ser aproximadamente principios, mediados de octubre, ya la podemos plantar en tierra y le ganamos porque si nosotros sembramos ahora, van a nacer y se velar. Entonces tiene que estar en invernadero. Lo óptimo es sembrar entre septiembre y octubre. Cuando los otros estén sembrando, nosotros vamos a estar trasplantando esto a la tierra y le vamos a ganar en el tiempo con los pimientos, las berenjenas y los tomates. También se puede llegar a sembrar en los mismos almácigos del tomate, pero un tiempito más tarde, no tan temprano, algunas albahacas. Entonces lo que vamos a hacer es consociar la albahaca con el tomate en la misma macetita, van a nacer juntas y la albahaca va a servir para repeler plagas que atacan el tomate. Después se trasplantan las dos juntas y vamos a comer una rica albahaca con tomate. Eso lo podemos hacer ahora tranquilamente, pero tiene que estar en una cochera, en una cocina, en un lugar donde no esté expuesto a los fríos intensos ni a las heladas y permita que germinen las semillas. Tomate cherry también se puede hacer, pero no en la huerta, porque en la huerta una helada se las va a quemar. Háganlo en una galería, en un lugar donde no esté, una galería, una cochera, un lugar donde no esté expuesto a las heladas intensas. También, ¿qué podemos hacer ahora? Si van a los viveros y llegaran a conseguir semillas de alegría, no van a encontrar nunca una alegría tan bonita como la hecha de semilla. La alegría de semilla es bajita, compacta. Busquen semillas. Aries Sonnenberg es una de las mejores marcas. Bueno, no me paga nada Sonnenberg, pero lo recomiendo porque es una muy buena semilla de alegría. Y esa semilla de alegría del hogar, al nacer, hace una planta nueva que se va a llenar de flores. Pero ¿qué pasa? Si nosotros la sembramos, como dicen los catálogos, la tenemos que sembrar finales de septiembre, principios de octubre o mediados de octubre, y va a estar en flor con mucha suerte finales de diciembre, cuando casi para Navidad o Año Nuevo. Si nosotros la sembramos ahora, en mediados de agosto o finales de agosto, le estamos ganando un mes y la tenemos que hacer en almácigo. La hacemos en el mismo lugar donde hicimos los pimientos y los tomates, en un almácigo cubierto del frío, en una galería. Nace espectacularmente la semilla y vamos a tener unas alegrías. No vuelven a hacer más, no vuelven a comprar más una alegría de gajo, ni vuelven a hacer más una alegría de gajo o esqueje. El que hizo alegrías de semilla salen bajitas, compactas, espectaculares, muy bonitas, muy sanas las plantas. Entonces hagan eso de hacer las alegrías. No es sencillo. De 100 que nacen, les van a vivir unas 70, porque algunas son muy tiernitas y no nacieron. Bueno, pero económicamente es mucho más barato que comprar la alegría grande. Y después van a ver lo que es la alegría de semilla, una planta que les va a vivir mucho tiempo y que les va a producir flores en cantidad. Háganla nacer en un lugar con una buena tierrita, y después la pasan. Cuando la pasan a tierra, compran mantillo, mucha materia orgánica, mucho compost. Las alegrías son de la selva, son de los lugares del África, y que llegaron a Brasil, y ahí se distribuyeron, y hoy en día son plaga debajo de los bananeros. Todo lo que sea Colombia y todo eso, la alegría del hogar es una plaga que está siempre debajo de los bananeros. Y bueno, ya les conté alguna vez por qué se le llama alegría del hogar, porque la traían cuando los esclavos vinieron a América, descubrieron que creían que estaban en el África, porque tenían la misma planta que habían tenido en el África.
no sabían que habían cambiado de continente. Y es porque la alegría está en los dos continentes, está en el África y está en Sudamérica. Entonces cuando llegaron a Sudamérica los esclavos creían que estaban en África. Y era la alegría de su hogar. Es una historia triste, pero bueno, ese es el nombre, el nombre popular de la planta. El nombre científico es Impatiens nobilis, porque es muy noble como planta. Bueno, habíamos dicho, sembramos alegría, sembramos tomate, sembramos berenjena, y ahora también es buen momento para sembrar salvias, corales. La semilla de salvia sale muy linda sale las salvias rojas, los corales. También pueden sembrar copetes o bonitas. Las copetes o bonitas salen muy bien ahora, pero claro, estamos adelantándonos. Todo esto en almácigo. Ya a mediados de septiembre lo vamos a pasar a tierra. Portulaca, la semilla de portulaca sale preciosa y nace muy bien, y le pueden ganar ahora haciéndolo en galerías o en lugares a cubierto de las heladas intensas. Y cuando esas portulacas ya van a tener una altura de 5 o 6 centímetros, a finales de la primavera, finales de septiembre, perdón, principios de octubre ya la pasan a tierra, y ahí nomás en noviembre la portulaca, si está el sol, va a estar floreciendo. Las salvias corales, lo mismo que las alegrías, las van a tener que plantar en lugares con medio día de sol o con sombra de mañana, y es como se desarrollan mejor este tipo de plantas. Entonces, sembrando ahora en estos tubitos de lo que quedó de papel higiénico, o los tubitos del rollo de cocina, lo cortan a la mitad, le cortan en 4 abajo, doblan las aletitas hacia adentro, le genera un piso, le ponen tierrita, y ahí pueden estar sembrando. Después ese tubito se entierra y se hace materia orgánica, el papel, entonces se transforma en tierra y está inclusive fertilizando el suelo, ¿no? Y es una muy buena tarea para realizar ahora, a finales del invierno, principios de primavera, y le estamos ganando un poquito a la naturaleza para tener flores antes, o para tener frutos antes, en el caso de los tomates o los pimientos. Con respecto al jardín en general, a las cazuelas, ahora yo les decía siempre que en pleno invierno no hay que remover la tierra de las cazuelas, porque se enfría el suelo, se escapa el calor del suelo. Pero ya entramos en días más cálidos, ya finales de agosto, principios de septiembre, removemos el suelo de los alrededores de las cazuelas, de los rosales, de las plantas en general. ¿Y qué nos vamos a encontrar removiendo el suelo? Nos vamos a encontrar los gusanitos blancos, porque el gusano blanco del bicho torito, este bicho que el macho tiene el cuerno y la hembra es un cascarudo negro, ese gusano blanco es el que come las raíces del césped y de muchas plantas. Y ahora empieza su periodo y se acerca a las raíces, a donde están las raíces de los rosales y de las plantas que están en el jardín, porque empieza este periodo de consumir, de comer, y se junta en lugares muy cercanos. Y a su vez le encantan a este gusano blanco los suelos sueltos. Entonces la última vez que movimos el suelo era febrero, marzo, pero quedó sueltito ese suelo, y no se compara con el suelo del jardín, la parte de césped. Entonces la parte de césped está compactado por el pisoteo nuestro, el pisoteo de los animales, del perro, el riego en sí, y nunca se le movió la cazuela. En cambio la cazuela está flojito, y el gusano blanco la atrae los suelos bien movidos. Y este gusanito tiene una forma de C, tiene una cabeza negra y forma de C, y es la larva del cascarudo que el cascarudo negro que aparece en verano.
Entonces ahora removiendo la cazuela, removiendo la tierrita, no importa que se escape el calor porque ya llega la etapa de calor y la planta ya empieza a brotar, entonces no habría problema. Entonces dejamos que se escape un poquito el calor, removemos y aparecen estos gusanos y los vamos sacando con un guante. Si te molesta la piel o no querés agarrar el gusano, con un guante los vas sacando, los vas metiendo en un tarrito y después los eliminás, o se los lleva el basurero o los matás, porque son insectos que comen raíces de plantas y no son benéficos para el jardín, ¿no? Entonces es muy bueno utilizar este método de remover ahora la cazuela para poder encontrar ahí, se van justo ahí los gusanitos y los podemos eliminar. A su vez el romper la cazuela va a hacerle un poco la vida imposible a las hormigas, porque ya en un tiempo cuando empiezan a brotar las plantas, los rosales, los frutales, las hormigas son las primeras en pasar. Entonces, y si está escarpado, está recién removido, le cuesta un poco más a la hormiga atravesar esos espacios y a lo mejor se va a comer otras plantas que no se les removió la cazuela. Entonces también va a ayudar a prevenir, va a ayudar a que al remover la cazuela vamos a encontrar el tallo pelado. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos la capa de resina alrededor del tronco por si hubiera alguna hormiga que se le osó atravesar todo esto, se encuentre con que tiene una barrera pegajosa que le impide ascender el rosal o ascender ese frutal, ¿no? Entonces también nos vamos adelantando un poquito a lo que va a pasar en primavera, que es cuando empiezan todas las plagas, las hormigas, las cochinillas, los pulgones, empiezan, ay qué sueño, en ese periodo a invadir nuestras plantas. Entonces está bueno que vayamos previniendo, ya que estamos en los alrededores de la cazuela, vemos el tallito pelado, le ponemos la resina y hacemos todo ese trabajo. También hay que empezar a regar, ¿no? Tengan en cuenta que a medida que la planta empieza a brotar, la planta brota, la primera brotación, ya sea de flores o de hoja, la hace con el agua que tiene en su interior, que guardó desde el otoño, o si fue de una planta de hoja persistente, bueno, se ha seguido regando, pero si ha sido de hoja caduca, utiliza esa humedad, esa agua para las primeras hojitas. Y con todos los vientos de finales de agosto y de septiembre suelen ser muy más aquellos que están en la zona de San Juan, Mendoza, que son esos vientos cálidos y secos, San Luis, que son vientos cálidos y secos. La planta muchas veces, si no se la riega en su momento, tiende a desecarse. Entonces aprovechen y a medida que va brotando la planta van regando. Si no brotó, no rieguen. Vayan regando a medida que la planta va brotando, ¿no? También es muy buen momento si la planta brota, una vez que la planta brotó, para ir preparando algo de compost y ponérselo en las raíces, en cercanías a las raíces. Cuando hacemos la cazuela, cuando removemos la tierra de las cazuelas, también incorporarle un poquito de material orgánico y compost para que vaya liberando minerales, para cuando esa hoja empiece a nacer encuentre los minerales. Con respecto al guano de caballo, que es muy común que la gente lo utilice, el guano de caballo o el de vaca, que lo saben poner, asegúrense de que haya fermentado. Es muy común que lo ponen fresco, sin fermentar, y fermenta, y el fermento llega a 70 grados de temperatura. Y pueden llegar a quemar las raíces de plantas que no tienen el agua suficiente, porque dijimos que todo el invierno casi no se regó. Entonces hay que
tener mucho cuidado de que ese guano de caballo haya ya fermentado o esté seco, que uno nos damos cuenta de que es un guano viejo de caballo, que es caca de caballo vieja, entonces que ya fermentó. Bueno, ahí sí se muele y se va incorporando en la cazuela porque va a liberar minerales que van a ser esenciales para el crecimiento de la planta esta primavera. Pero asegúrense de que ya haya fermentado. Y si no, si es fresco, lo hacen fermentar. Lo dejan que fermente, se humedece, se hace como una pasta fiera, lo que les estoy contando. Pero bueno, o lo incorporan a la compostera, se hace compost y después lo utilizan. Pero es una de los errores más habituales, es ir al campo, van a la casa de campo, un amigo dice, oye, va bueno el caballo, ya no bueno de vaca, que es muy bueno para los rosales y las plantas, lo cargan, lo meten en una bolsa, en un balde, vienen, se lo ponen al rosal y como es fresco, fermenta y quema las raíces de cualquier planta. Entonces, tengan en cuenta ese detalle, hacerlo fermentar antes o traigan uno que ya haya fermentado, que tenga 3 meses a lo mejor y uno se da cuenta que está seca la caca de caballo. Eso es fantástico y les va a producir buena cantidad de materia orgánica. También se podría llegar a fertilizar con algún químico en el caso de ser necesario, no fertilicen, o sea, pongan compost, pongan guano de caballo, pongan materia orgánica todo el año, siempre, porque le están reponiendo la materia orgánica al suelo. Pero los fertilizantes químicos se utilizan solamente cuando hay una carencia. Erradiquen eso de echarle triple 15 a todo, echarle urea a todo por las dudas. No, eso es como que nosotros tomemos vitamina cuando no lo necesitamos. Nosotros vamos a tomar vitamina cuando el médico nos receta y nos dice que tenemos una avitaminosis, una carencia de vitamina C, una carencia de vitamina A, una carencia de vitamina D. Entonces vamos a tomar las recomendaciones del médico. La planta es lo mismo. Si nosotros les damos fertilizantes en forma libre, sin que la planta lo esté necesitando, les vamos a generar salinidad del suelo, porque la planta no lo va a absorber. Por más que lo echemos, la planta, a no ser urea, a no ser el nitrógeno que sí lo absorbe y mata muchas plantas, el nitrógeno cuando es absorbido muy rápidamente, El resto de los minerales no son absorbidos, la planta no los necesita, no los va a absorber. Pero ¿qué hacemos? Generamos sales en el suelo. Los minerales son elementos químicos que se combinan químicamente con otros minerales que están en el suelo y generan sales de retención. Son estructuras moleculares que retienen otro mineral, que a lo mejor sí era útil para la planta, porque se combinan con estos enlaces, son enlaces covalentes que son muy difíciles de romper después por la planta, por las raíces. Entonces ese elemento que estaba libre en el suelo se conectó, se formó una molécula con otro elemento químico que había en el suelo y nos hace una molécula indisoluble para la planta, y ese elemento que necesitaba la planta en ese momento está retenido porque está en un enlace químico con otro, conformando una molécula imposible de disolver por la planta. Entonces, poner sales a la macana en el suelo, poner fertilizantes a la macana en el suelo, no tiene ningún sentido. Salinizamos el suelo y retenemos otros elementos que podrían estar accesibles a la planta. ¿Qué se fertiliza? Si es que hubiera que fertilizar. Bueno, aquellos canteros que han estado muy utilizados, que han tenido los últimos años han tenido muchos plantines. Los plantines florales consumen mucho nutriente del suelo. Las plantas con flores son las que más consumen. Las plantas de hoja consumen nitrógeno, pero van liberando su hoja y que va cayendo al suelo y va reciclándose. Las que más consumen fósforo, potasio, magnesio, son las florales. Las plantas florales agotan los suelos porque la flor le genera un gran gasto. Y después de la flor viene la semilla, que también es un gran gasto para la planta. Bueno,
Estos han sido más o menos los consejos para finales del invierno, principios de primavera. La próxima charla va a rezar sobre los jardines verticales, un tema muy importante y muy en boga. Y después volveremos ya en octubre con los consejos ya de la primavera avanzada. Espero que les haya servido y nos volvemos a encontrar. Acuérdense de hacer las preguntas, que están poco preguntones. Las preguntas relacionadas al jardín, así se las estoy respondiendo en un próximo video. Gracias por estar.